Es un honor estar en medio de ustedes. Han sido una iglesia que hemos amado muy rápidamente. Y para mí compartir de música es algo que me llena de alegría porque aunque soy pastor, muchos años de mi vida pues ejercí la música a nivel profesional. Y hoy de vez en cuando boto el óxido en mi piano, pero me alegra compartir lo que el Señor nos ha permitido aprender. Y agradezco profundamente a los pastores y a ustedes que han hecho de su tiempo para compartir juntos algunos elementos técnico-ministeriales respecto a la música y al ministerio de la música en la iglesia. ¿Quiénes de ustedes cantan en el servicio de alabanza? ¿Quiénes de ustedes tocan algún instrumento? ¿Quiénes de ustedes cantan con la iglesia, con la congregación? Creo que todos nos anotamos ahí. Y es hermoso que Dios en su plan, en su propósito, en su idea de la iglesia, de la comunidad, incluyó el cántico, las alabanzas como parte esencial del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos a ver básicamente tres elementos. Número uno, cuál es el rol bíblico del equipo de alabanza. ¿De dónde surge esa idea, ese concepto? En segundo lugar, ver algunos elementos de ensamble musical, elementos, digamos, técnicos hasta donde el tiempo nos lo permite. Y finalmente tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Pero, ojo, este no es un tiempo de predicación. Si tiene una pregunta que no quiere dejar al final, simplemente levante su mano. ¿Está bien? Está bien, ustedes han sido muy hospitalarios y son muy respetuosos, muy cuidadosos, pero que haya confianza. ¿Está bien? Así que en el PowerPoint que está en la pantalla tendremos algunos elementos que usted podrá tomar nota. Espero que haya traído un lápiz, un lapicero. Si no, puede buscarlo y hacerse de ellos. Igualmente trataremos de ir a un ritmo apropiado para todos. ¿Qué es el ministerio de alabanza? ¿Alguien se atreve a dar una definición? ¿Qué es para usted el ministerio de música, como usted prefiera llamarlo? Vamos, la mitad de ustedes son parte del ministerio de música. ¿Qué es el ministerio de alabanza, el ministerio de música? Por favor, en las gradas ahí atrás. Es un departamento que el Señor instituyó en la iglesia para que se encarguen de llevar a los miembros y a los asistentes a la adoración del Señor. Les dio esa responsabilidad. Interesante. ¿Alguien más? Diría mi hija, come on. ¿Alguien más? Sin miedo. Sí, es el equipo, como mencionaba Emily también, que usa los dones que el Señor les ha dado para ponerlos al servicio de la iglesia y hacerlo de manera excelente, con orden, para que también toda la iglesia pueda adorar y alabar de la mejor manera al Señor. Qué bueno, ambas definiciones me parecen interesantísimas. Ambas resaltan la figura de la iglesia. Es un ministerio de servicio a la iglesia local que facilita el cántico en respuesta al evangelio. O sea, lo que estamos haciendo no es una iniciativa de nosotros, es la respuesta nuestra como pueblo de Cristo al mensaje del evangelio y a la persona de Dios. En otras palabras, el ideal no es decir que las alabanzas preparan a la iglesia para algo. Es que el evangelio prepara al pueblo para responder en gratitud, en adoración, en cántico, en la expresión visible de lo que ya hay en nuestros corazones. Estamos juntos en esto. Así que yo diría, y me permito compartir con ustedes esta definición, que el propósito principal del ministerio de música es, número uno, facilitar la adoración corporativa. Es un medio, no el fin. Es facilitar la adoración corporativa. En otras palabras,
Desde el Antiguo Testamento encontramos salmos que están dirigidos al músico principal para ayudar a este director a que el pueblo sea instruido en la respuesta de adoración. En segundo lugar, es un medio usado por Dios para enseñar las verdades bíblicas y promover la unidad y el crecimiento espiritual de la iglesia. ¿Les hace sentido esto? Cuando cantamos, y esto es una realidad que cada vez vemos más en nuestros contextos. Yo sirvo como pastor en una iglesia donde tenemos unas 10 nacionalidades. Somos latinos todos, pero no todos comemos arepas. No todos comemos, ¿cómo se llama lo que comimos hoy? Ajiaco, delicioso. Somos distintos, hablamos español, pero cada uno tiene sus palabritas, ¿verdad? Pero cuando cantamos ocurre algo especial, porque somos un cuerpo en Cristo adorando a nuestro Salvador. Es un mecanismo, es un medio de traer unidad, de celebrar, de lamentarnos, de regresar a la palabra de Dios. Así que, ¿por qué esto es importante? Bueno, Mark Dever, un autor cristiano, habla mucho acerca de la iglesia, dice lo siguiente, y está en nuestras pantallas. Él dice que la música no puede ser el fundamento de la iglesia. Sería tener un fundamento en arenas movedizas. El evangelio es el fundamento. Yo creo que todos los que estamos aquí amamos la excelencia musical. Damos gracias al Señor cuando la instrumentación suena agradable, cuando las voces se escuchan bien, pero la música no es el fundamento de la iglesia. Tristemente hemos tenido escándalos en los últimos años por iglesias que pueden abrazar la música como su fundamento. Y ese es un fundamento muy frágil. Construimos nuestras vidas, construimos la iglesia de Cristo sobre el evangelio, ya dado por Él. Así que la música, mis amados, no es un ídolo, no es lo más importante, no es el centro de todo, es un medio dado por Dios. Y hay salmos que nos ayudan a ver esta verdad de alguna manera u otra, y otros pasajes como el Salmo 34:3. Dice la palabra de Dios: engrandezcan al Señor conmigo. Perdónenme, yo creo que la oreja de este predicador es más grande que la que predica aquí siempre. En segundo lugar, dice Colosenses 3:16, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Y escucha lo que dice el apóstol Pablo: canten salmos. ¿Qué dice? Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y recordemos el contexto del libro de Colosenses. Pablo está lidiando con el ascetismo, con el misticismo, con una serie de problemas filosóficos. ¿Y a dónde Pablo acude? Recuerden la verdad del evangelio, cántenla, vívanla, llénense de ese cántico que trae verdad, que trae luz a nuestras vidas. Primera de Corintios 14:12, Pablo también instruye a esta iglesia y dice: así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. La gracia que tú has recibido, en cualquier medida que la hayas recibido, está dada para edificar la iglesia. No hacemos música simplemente para saciar nuestros intereses intelectuales o artísticos, hacemos música para bendecir a la iglesia de Cristo. Y si eso se pone en perspectiva, pues la prioridad nuestra al servir a la iglesia no será pues subir el volumen o hacer el solo más genial del mundo, sino preguntarnos continuamente: ¿está la iglesia siendo edificada por lo que estoy haciendo? Cuando esa motivación está en el fondo, a la hora de yo practicar un instrumento, me veo en la pasión de decir: yo quiero servir con excelencia, sin ser una distracción para el cuerpo de Cristo. Estamos juntos hasta ahora. Así que veamos algunas implicaciones prácticas que esta definición y que estos textos traen a nosotros como miembros del equipo de alabanza, el equipo de música de nuestras iglesias. En primer lugar,
el ministerio de alabanza o música no se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de Dios y su novia, que es la iglesia. Y estos días hemos estado estudiando Apocalipsis y me encanta la idea de la figura de la novia y el esposo. Porque no cantamos para cumplir con un deber religioso. De hecho, la religiosidad nos invita a cumplir con un rito, con un deber, pero el amor a Dios nos invita a responder con agradecimiento a lo que Él ha hecho. Y este acto es el que la iglesia hace cuando exalta el nombre de Jesucristo. Segundo lugar, creo que esto nos pone en perspectiva de que la adoración no ocurre en un contexto individualista, en un contexto separado de la iglesia local y de sus líderes. ¿Se está viendo así? Es importante saber que adoramos a Dios en el contexto de someternos a las autoridades que Dios ha puesto. Romanos capítulo 13, Pablo habla de que toda autoridad fue puesta por Dios. Y yo sé que eso no pasa acá en Colombia, eso pasa en otras iglesias que los equipos de alabanza no se ponen de acuerdo con los líderes de la iglesia. Aquí eso no pasa. Y menos aquí, claro que. Pero qué bonito es cuando en humildad nos servimos el uno al otro. Y mis amados hermanos, puedo hablar en este momento con toda honestidad, creo que hemos entrado en confianza, ¿verdad? He estado del lado del instrumento, he estado del lado del pastor. Y les confieso algo, no siempre como instrumentista o vocalista uno va a entender todo, pero en amor nos sometemos. Es algo que forja y nos disipula a nosotros. Qué bonito es cuando la iglesia puede aplicar eso de sujetarse el uno al otro. Servimos en el contexto de las autoridades dadas por Dios y trabajamos para servir mejor a la congregación y respetando el ADN de cada iglesia. Y digo eso porque probablemente hay hermanos aquí de un contexto reformado. Quizás usted no viene de ese contexto y respetamos y damos gracias a Dios por la diversidad que puede haber en el cuerpo de Cristo. Pero respetemos el ADN de cada iglesia. Es un principio que nos ayuda a compartir con otros, a amar a otros, a servir a otros mejor. El ministerio de alabanza no es una iglesia paralela a la iglesia. Y repito, esas cosas no se dan acá, pero a veces, y he lidiado en situaciones interesantes donde puede haber un equipo de alabanza que literalmente corre separado a la iglesia. Y veremos esto más de una vez esta noche. Antes de ser un músico, antes de ser un cantante, una cantante, usted es un cristiano. Y lo que necesita un cristiano, lo necesita usted. Y tu talento no te exonera de tu formación espiritual. Tocar bien un instrumento, cantar bien, tener una gracia especial, no te exonera, no te exime de experimentar la vida cristiana como un cristiano, digámoslo así, normal. Por otro lado, mi ministerio no se acaba cuando suelto mi instrumento. Alguien hizo una investigación midiendo la cantidad de horas que pasa un predicador predicando en el púlpito de una congregación y la cantidad de horas que suele pasar un músico promedio en una iglesia local. Y saben, hay músicos que durante el año tienen más horas de vuelo en el stage, en el instrumento o en su servicio cantando, que las horas del pastor predicando. Porque ocasionalmente nuestras iglesias hispanas tenemos limitaciones. Créanme, tenemos limitaciones de personal a veces y un mismo cantante o músico puede estar tocando continuamente. Eso nos hace muy visibles a la congregación. Por lo tanto, mi testimonio, mi vida espiritual puede bendecir o puede afectar el cuerpo de Cristo.
¿Me doy a entender? Así que mi vida como miembro de la iglesia debe ser una vida que muestre todo el fruto que debe dar un creyente en Cristo Jesús. Cuidar lo que ocurre cuando salgo acá. Cuidar mi vida de oración, mi intimidad con el Señor, la lectura de la palabra, la lectura de buenos libros, la educación cristiana de mi propia vida, de mi familia. No debe estar al margen, porque decía Henry Nouwen, ¿qué es mi ministerio sino mi relación con Dios? Algunos podemos estar listos para tocar y de repente llega una tendonitis, de repente llega alguna dificultad de salud y ya no podemos tocar un instrumento o cantar. Recuerdo mi mamá era una gran cantante y ella pues es paciente de esclerosis múltiple y hubo una época en la que ya ella no pudo cantar. Simplemente sus cuerdas vocales no podían llegar a las notas que ella llegaba anteriormente. Pero ¿qué pasa con la vida cristiana? ¿Se frena ahí? Eso continúa, de hecho esa es la sombrilla de todos nuestros talentos. Lo que te distingue a ti, lo que me distingue a mí es el llamado de Dios, la gracia de Dios, pero nuestro corazón hacia Dios. Mejores músicos, créanme que los hay. Colombia es la cuna de tremendos músicos y cantantes. Pero ¿qué marca la diferencia? Que Dios te llamó, Dios me llamó a servir en mi iglesia, sea pequeña, sea grande, y dar lo mejor que puedo a Él. Hebreos capítulo 10, verso 24, dice el texto bíblico, si lo podemos leer en voz alta, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Preocupémonos. Y si usted es director de alabanza, del equipo de alabanza, de alguna manera hay un rol pastoral en todo eso. Cuidemos nuestros corazones. Que alguien esté cantando excelente no significa que su andar con Dios necesite ser descuidado. No asumamos que porque está tocando bien y llega a tiempo, su corazón está en orden. A veces podemos huir de Dios haciendo cosas para Dios. Recuerdo un gran amigo, un gran músico, virtuoso en su instrumento, llegar antes que todo el mundo a practicar, irse después que todo el mundo, lo cual parecía, oye, la persona está involucrada, está comprometido, así se ve de lejos. Al ir más profundamente, su matrimonio estaba yéndose a pedazos. Literalmente él no quería estar en su casa. No asumamos cosas. Y peor aún, no huyamos de Dios haciendo cosas para Dios. Porque lo que yo soy es más importante que lo que yo hago. Y a Dios le interesa más tu corazón que tu talento. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene músicos brillantes tocando para Él todo el tiempo en la eternidad. Pero tu corazón, Él nos ha dado la promesa del Espíritu Santo para que trabaje allí. Y no descuidemos esa parte. ¿Juntos hasta aquí? Y ahí vamos con con este último punto. Ningún líder será, perdone, para que no vayan a confundirse, el último punto de esta primera sesión. Ya algunos estaban recogiendo sus maletas y diciendo, oye, este predicador me cae bien. No. Ningún líder será efectivo separado del Espíritu Santo. Al final de cuentas, la labor que hacemos nosotros es una obra de índole espiritual. De índole espiritual. Y no vamos a ahondar en una teología de las implicaciones de eso, pero hay algo distinto cuando una persona está en su vida espiritual procurando, no ser perfecto, pero progresar en su santificación y ser intencional en eso.
procuremos depender del Espíritu Santo. Es fácil. Y mientras más usted crece, mientras más usted sabe un instrumento, lo que sea, mientras más usted sabe predicar, mientras más usted sabe hacer cualquier cosa, poner nuestra dependencia en nuestra propia capacidad. Pero jamás olvidemos que para hacer lo que hacemos, dependemos completamente del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: la música, cuando se une con las letras sagradas, es una parte maravillosa del culto público. No es una ayuda secundaria, sino una herramienta principal para mover los corazones hacia Dios. Y dependiendo su trasfondo, usted podrá estar más o menos de acuerdo conmigo, pero cuando cantamos al Señor, algo ocurre en nuestros corazones. Algo ocurre en nuestros corazones. Literalmente yo diría que ocurre una transformación allí. Cuando vemos la palabra de los salmos y acudimos, a veces usted va a orar, yo no sé si le pasa, y uno no sabe por dónde empezar. Y uno toma un salmo y usted dice, wow, como decía Calvino, ahí estoy yo frente al espejo. Señor, yo te necesito. Cuando eso ocurre, Dios es glorificado porque le vemos a Él. A Él. Y todo lo que usted y yo hacemos es para que apunte a Cristo. Es ser lo más invisibles posible para que Cristo resplandezca en toda su gloria. Y las canciones, como las interpretamos, van a colaborar o no en ese ejercicio espiritual. Así que me permití pensar cuál es la anatomía de un miembro del equipo de alabanza. Y estoy tentado a abrir de nuevo que usted me diga cómo luce el miembro del equipo de alabanza. Yo voy a mencionar 5 elementos, pero me gustaría que usted añada al final y vaya pensando cómo más debería ser. Primero, es un discípulo de Cristo Jesús. Es un discípulo. Y para mí un discípulo es alguien que está siguiendo a Jesús, que está amando a Jesús y está sirviendo a Jesús. Sí, esas 3 cosas, y diría en ese orden, deben estar ocurriendo. Segundo lugar, tiene una destreza musical, ya sea para cantar, ya sea en algún instrumento. Pero debe haber un talento. Y yo no sé qué pasa, a veces la gente talentosa es tímida para poner su talento al servicio del Señor, y quizás alguien que no tiene claramente ese talento desarrollado, al menos, tiende a ser muy apasionada en presentarlo. El que tenga oídos para oír, que oiga. En tercer también pasa acá eso. En tercer lugar, está comprometido a multiplicar los talentos que Dios le ha dado. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Es un buen punto de partida para animarnos a nunca estancarnos. Usted nunca, yo nunca lo sabré todo. Podemos cantar bien, pero hay algo siempre que usted puede aprender. Y a veces, digo esto sin ser ofensivos, pero a veces mientras menos talento o mientras menos crecemos, más pensamos que sabemos. Las personas que crecen casi que en cualquier área son la gente enseñable. Pensemos en Jesús y los discípulos. El 75% de su ministerio, Jesús lo pasó con 12 hombres comunes, corrientes, indoctos. ¿Qué tenían en común ellos? De alguna manera eran enseñables. Hacían preguntas. Y eso es importante para crecer, ser enseñables. Yo quiero aprender. Abra su corazón a crecer en su talento. Cuarto lugar, está comprometido a trabajar en equipo. Y a trabajar en equipo solamente se logra cuando somos humildes. Es imposible trabajar en equipos cuando nuestros egos están inflados. Y nosotros como equipos tenemos que, el equipo de alabanza tiene esas 3 expresiones, equipo de alabanza, por ese equipo. Y debemos trabajar con respeto, con dignidad, entendiendo al otro, sin forzar. Sabemos que somos voluntarios, no somos empleados, ni la iglesia es una fábrica, una factoría. Trabajamos como hombres y mujeres que quieren amar al Señor y hacer lo mejor que pueden con lo que tienen.
Así que no puede haber trabajo en equipo si no hay humildad, si no hay un corazón dócil. Y aún someterte a alguien que quizás no es tan diestro como tú en el instrumento, pero es la autoridad que Dios ha puesto. Quinto lugar, reconoce que en toda acción cristiana dentro de la iglesia hay oportunidad para el discipulado. Todos nosotros estamos siendo discipulados. No piense que porque ya nos bautizamos o terminamos la academia, ya no somos discípulos. Todos nosotros estamos discipulados y cualquier área de ministerio es una oportunidad para el discipulado. Yo con mi familia estamos plantando una iglesia y es bonito ver personas que llegan por primera vez, que no saben qué es un capítulo, qué es un versículo, qué es la iglesia. Nos reunimos de hecho en un hotel, para algunos es algo distinto, pero es interesante porque hay personas que tienen años en la fe, personas que son nuevecitas y a medida que se bautizan, vienen, empiezan a servir. Y hacer café puede ser una labor sencilla, pero es una oportunidad de crecimiento. Porque si hago el café, no me va a quedar igual que la hermana que lo hizo el domingo pasado, pero yo tengo dos oportunidades. Sí, mira, ¿cómo le llaman? El tintito te quedó, ¿cómo se llama cuando es bien claro? Te quedó aguado el tintito, eso es agua sucia. Es una forma de abordar el asunto. La otra es, oye, me alegra que hoy por primera vez hiciste café y has bendecido a la iglesia con un café diferente. ¿Qué es la gracia en la práctica si no eso? De paso, tienen ustedes un pastor, una esposa de pastor, un equipo de pastores llenos de gracia. En ambientes así, ¿sabe qué ocurre? Como dice el Salmo 92, florecemos como la palmera. Podemos mejorar, pero la gracia está presente. ¿Usted qué piensa que podría ser otra característica? Ayúdeme. Yo quiero hacer la anatomía de un miembro del equipo de alabanza. Adelante. Ser fiel. Alguien fiel. ¿Puedo darle la mano? Perdónenme mi reverencia, pero es que eso es clave. Ser fiel. Hay gente que es buena haciendo algo un día. Un día. Se acabó. No cuente con ello mañana. Es un día. Mi papá me enseñó una frase. Dios se goza más en la fidelidad que en la excelencia. Porque yo puedo ser excelente en algo. Créanme, hay músicos impresionantes, cantantes impresionantes, pero Dios se goza en la fidelidad. ¿Alguien más? Gracias, buen punto. Morir a mí todos los días, estar crucificando a mi yo y mi pecado. Una gente que está luchando con su pecado. ¿Ustedes dos? Alguien enseñable, dispuesto a aprender todo lo que cualquier otra persona le pueda enseñar. Enseñable. Y algo interesante que dice, aprender todo. No siempre podremos aprender todo. De hecho, usted quizá verá tutoriales de músicos seculares, usted va a aprender ¿cómo dice la palabra? Usted va a escudriñar todo y va a retener lo bueno. Pero eso de poder examinar. Buen punto, hijo. Una que ama a la iglesia. Wow. Ama a la iglesia. Ama a la iglesia. ¿Se puede saber cuando alguien ama a la iglesia? ¿Hay señales de que cuando alguien ama a la iglesia? ¿Alguien más? Sí, adelante. Alguien que se despoja a sí mismo, sino que le entrega todo para la gloria de Dios. Alguien que todo lo que tiene lo pone en las manos del Señor. Gracias. Gracias por mover el micrófono tan ágilmente ustedes. También, qué bendición. Son varios elementos, pareciera ser un ideal, pero le voy a preguntar, ¿es posible aspirar a eso? Y aquí entre usted y yo, sin que nadie más se entere, le pregunto, ¿se parece usted a ese miembro que acabamos de describir? Podemos tomar un minuto y orar.
Señor, cada vez que exploramos el llamado que tú nos has hecho, nos sabemos pequeños e insuficientes. Pero en tu gracia y tu poder, tú nos has invitado. Ayúdanos a serte fiel, a amar tu iglesia. Danos la motivación correcta para servirte a ti. Y que Cristo sea exaltado en medio de nuestras vidas y en medio de las iglesias a las que servimos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, veamos un poco y vamos a ir profundizando en aspectos técnicos. No quiero que veamos un extremo a otro extremo, sino es un cordón con varios hilos, todos importantes. Hemos visto a veces desequilibrios en todo esto, donde podemos ser excelentes cristianos y Dios es glorificado, pero subestimar la invitación a la excelencia que también Dios nos hace en nuestro llamado ministerial. ¿Qué es la excelencia? Hay muchos lugares donde uno hace esta pregunta y tendría diferentes respuestas, pero viniendo como usted de un contexto latino, donde nosotros nos toca tocar con lo que hay, donde nos toca usar el sonido que hay, donde hay limitantes, creo que la excelencia es hacer lo mejor que puedo con lo que tengo a mano. Eso es excelencia. Hacer lo mejor que puedo con lo que tengo a mano. Constantemente podremos decir, es que yo no tengo el último piano. De hecho, fui a ver un piano fantástico y está por encima de los presupuestos casi de cualquier persona. Pero con el que tengo, voy a hacer lo mejor posible. Voy a cuidarlo. Es que no tenemos tal cosa y es una realidad en Latinoamérica, pero la excelencia es la invitación de Dios a ser como Él es. Conocemos los atributos de Dios y es una bendición que aquí estoy en medio de teólogos y teólogas. Los atributos de Dios, hay atributos comunicables y atributos no comunicables de Dios. Es interesante que podemos considerar la excelencia como un atributo de Dios. Dios es excelente. Y nosotros tenemos la invitación y la posibilidad de emular ese atributo de Dios, de ser excelentes en lo que hacemos. Salmo 8, Génesis 1:31 nos muestran esa capacidad de Dios de ser excelentes. Y voy a abordar 5 áreas más bien donde podemos ser invitados a la excelencia y a la coordinación sabia y prudente de nuestro equipo de alabanza. Lo primero es seleccionar canciones con propósito. Latinoamérica produce mucha música. Pero últimamente hemos notado que mucha de la música que escuchamos es traducida del inglés al español. Y en eso tenemos la bendición de tener acceso a mucha letra, tanto en nuestro idioma como trasladada de otros idiomas. Pero cuando elegimos canciones lo hacemos pensando en varios factores. Un factor principal es cuál es la teología de esa canción. Cuál es la edificación que trae a la iglesia. Recuerde, a la iglesia. A veces cantamos al gusto mío, ¿verdad? Me gusta esta canción, vamos a montarla. Aquí no hay directora de alabanza así, pero ¿cómo edifica a la iglesia? En segundo lugar, ¿cómo esas canciones contribuyen a la formación espiritual que está recibiendo la iglesia? Por eso es saludable que antes de introducir una canción nueva, nos sentemos, pastor, nos interesa montar esta canción. Podemos revisar su teología. Es correcta, está a tono. Y a veces por la misma traducción o para que algo rime, le mutilamos una parte de las canciones y tenemos que corregirla, modificarla a fin de que exprese realmente una teología sana, correcta y que edifique a la iglesia. Por otro lugar, debemos considerar qué instrumentos tenemos nosotros a mano. Porque hay canciones
cuyo arreglo puede estar pensado para cierto tipo de instrumentación. Y si la tocamos con otros instrumentos, va a perder todo el sentido. Un ejemplo visible de eso, por un tiempo nosotros tuvimos que mudarnos a un local temporal. El edificio estaba siendo remodelado. Y lo que había era guitarras acústicas. Y mi papá, por temporada, tocaba el bandoneón. ¿Sabe lo que es el bandoneón? Ustedes saben, la tierra del vallenato. Como un acordeón piano que tiene piano de este lado y botones de este. O sea, yo no puedo pensar que puedo tocar una canción de soft rock con el bandoneón. No puedo pensar que voy a tocar, porque la instrumentación tiene que ver con el arreglo. De hecho, el arreglo se piensa basado en la instrumentación. ¿Qué instrumentos tenemos disponibles? ¿Qué canciones aplican? ¿Cuáles canciones no aplican? Si de repente la canción tiene muchos sintetizadores y en la iglesia lo que tenemos es un órgano o un piano solamente, debo repensar eso bien, porque la voy a tocar y de repente va a decir, ¿por qué se oye tan distinta al arreglo original? Bueno, hay un elemento técnico que estamos obviando. Consideremos eso continuamente. Otro elemento que debemos pensar es qué tan accesible es la canción a la iglesia. Y eso tiene muchos elementos. Mi último viaje fue a Camboya, en el sur de Asia. Y es curioso que ellos tienen su propio binario. Ellos no cantan los himnos que nosotros conocemos y que aprendimos de Europa y de América. Y la instrumentación es totalmente distinta a lo que usted y yo conocemos. Y ellos se ajustan a esa instrumentación porque es lo que la gente entiende en su idioma. Hay palabras que traducidas no tienen sentido para ellos. Y tiene que ver con las líricas que usamos, los términos que usamos, cómo educamos a la iglesia antes de cantar la canción, qué tan saludable es tomar un tiempo para enseñar a la iglesia esta canción o ciertos términos que aparecen ahí. Cuando una canción tiene términos como propiciación o expiación, pensemos cómo nos aseguramos que la gente está diciendo lo que tiene que decir, porque hay personas que van a pensar que están diciendo algo y no tienen entendimiento. Y dice el Salmo que bienaventurado el pueblo que sabe lo que está haciendo. ¿Estamos juntos hasta aquí? Consideremos esos elementos a la hora de seleccionar canciones. No siempre aplica, pero es saludable cuando hay una conversación entre semana, entre el equipo y aún con el pastor. Y como pastor, a veces vamos a tocar un tema y tenemos esa libertad de decir al equipo de alabanza, mira, ¿será que podemos hacer esta canción? Porque esta canción está conectada con el sermón. Y ayuda a que el hilo de pensamiento sea más claro, más accesible a la mente de las personas. Sobre todo que mucha gente trabaja 40, 50, 60 horas a la semana. Cuando llega a la iglesia, su mente está saturada. ¿Y cómo nosotros contribuimos a que esa mente, con la ayuda del Espíritu Santo, contemple a Dios? Contemple a Dios. Segundo lugar, una práctica olvidada en algunos círculos es el Selah como parte de la adoración. ¿Qué es el Selah? Bueno, es un tiempo donde podemos hacer una pausa, reflexionar y responder en adoración. A veces podemos ser agresivos en nuestro hablar y no permitimos silencios de ninguna manera, pero se admiten en los salmos tiempos de silencio. No es que vamos a durar 2 horas callados. De hecho, para nosotros los latinos 10 segundos de silencio parecen 2 horas. No nos gusta, pero es un recurso que está ahí. Está ahí, porque en el silencio, decía Dietrich Bonhoeffer, cuando él iba a orar, empezaba en silencio para que Dios tenga la primera palabra y cerraba en silencio para que Dios tuviera la última palabra. Independientemente si estamos de acuerdo o no, eso
está bien hacer un silencio. Termina la canción y no hay que seguir hablando hasta que empecemos a cantar, y si hay un espacio, un interludio, hablar ahí también. Esos espacios son válidos. ¿Hace sentido? Menos mal que el pastor me dijo que es correcto. Si no, no me toque, ¿cómo es agiote mañana? Agioco. Agiaco. Tercer lugar, considerar las capacidades musicales que usted tiene a disposición. Dependiendo sus influencias musicales, hay canciones que son más complicadas que otras. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Hay canciones que tienen el coro allá abajo y el verso está aquí arriba, o viceversa. Hay canciones que una mujer hace una parte y el hombre hace la otra parte, porque son registros distintos. Considere la capacidad musical y no force la jugada. No force la jugada. Trabajemos con lo que hay y tratemos de desarrollar gente flexible en ese aspecto. Podemos ser intransigentes. Se usa el término intransigente aquí, psicorrígido. No, esta es la que va y no me importa que usted no la pueda cantar, no me importa que usted no llegue ahí. Esta va aunque la cantemos sin voces. Ser flexibles nos permite no rompernos. ¿Hasta qué punto puedo hacer o no esta canción? Hay iglesias que pueden tener la bendición de tener músicos que tienen tiempo para sentarse 4 o 5 horas en un instrumento. Pero la realidad es que eso no es la norma. Todo el mundo dispone de cierto tiempo para montar un arreglo complicado. No voy a mencionar ninguna banda en particular, pero hay músicos que producen más complicados. Hay música que son 2 tonos ahí, la canción completa. Hay música que tiene arreglos más complicados. Nos ajustamos a eso pensando en el grupo al que lideramos. En cuarto lugar, consideramos la preparación de los integrantes. En cierto círculo uno puede llegar al ensayo y hay una partitura para todo el mundo. Y excelente, todo el mundo lee música a primera vista. Pero en otros círculos tenemos que se fue el baterista, que se fue el guitarrista, y una hermana o un hermano está aprendiendo. Nos toca viajar a un punto medio en el que todos puedan participar. El que está aprendiendo debe aprender y debemos estimularlo, pero también condescender con su nivel y con su esfuerzo. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de voluntarios, principalmente que están, como usted y como yo, cometiendo al principio muchos errores o sirviendo con muchas limitaciones. Y nos toca animar, no desanimar. No quiero abundar con experiencias personales, pero creo que hoy puedo hacerlo más fácil que mañana. La primera vez que yo toqué en la congregación, yo tenía 11 años, toqué el piano. Y una hermana vino al final del servicio a la puerta y me dijo, ese piano sonó como una chicharra. La chicharra es un insecto ruidoso. y la verdad que me dolió mucho para ser un niño de 11 años intentando aprender un instrumento, un viernes en la noche tocando en la iglesia. Pero otra hermana, porque Dios es así en su gracia, una hermana americana, fue y me dijo, Robert, me gustó cómo tocó el piano. Y como que respiramos y ahí estamos. Ahí estamos. Y usted quizá ha vivido esa experiencia de alguna manera u otra. No se desanime. Recuerde que es para el Señor. Y como líderes que todos de alguna manera ejercemos algún tipo de liderazgo, animémonos. De hecho, quizás usted está aquí esta noche y usted ni canta en el grupo de alabanza, ni toca, usted vino a ayudar. Pero usted tiene un papel interesante y es de animar. Animar los unos a los otros. Hijo, ¿cómo te ayudo? A veces hay niños aprendiendo en medio nuestro que necesitan una guitarra o las cuerdas de la guitarra. Hay oportunidad de servir en el cuerpo de Cristo. Y finalmente quiero tocar muy brevemente antes del receso el tema de los charts. Un chart es una guía con las letras o a veces los tonos de la canción y pueden ser de utilidad. Tiene mucha ventaja porque primero me ayuda a ahorrar tiempo sacando yo los tonos
puedo ir a algún website. ¿Alguien usa guías? ¿Qué página usan ustedes aquí? A ver. Lacuerda.net. Señor, tenga misericordia de usted. Porque es que cada vez que busco ocasiones ahí, digo, no, déjame hacerla yo mismo, porque siempre tiene muchísimos errores. Pero si le funciona perfecto, asegúrese de que estén todos los tonos. Estas páginas suelen ser alimentadas por músicos amateurs, que usualmente se vuelan muchísimos tonos que van. Y usted la toca y más o menos suena, pero son un recurso, lo animamos a usar. Al mismo tiempo, los directores de alabanza o quienes estén cantando tienen la libertad, según ustedes hagan. Hay iglesias que practican la canción y como se ensaya, así va. Hay iglesias que practican la canción y después que ocurra lo que tenga que pasar. Hemos estado en las dos, mis amados. Eso puede ocurrir, pero debe haber comunicación. Cuando hay comunicación, las cosas son fluidas. Es mejor ese margen de apertura cuando hay comunicación. Damos una vuelta más o una vuelta menos. A veces cortamos un poco alguna sección, pero que haya comunicación. Y le voy a preguntar, porque quiero aprender de ustedes también, ¿cómo hace Pastor Oscar usted, por ejemplo, para comunicar al grupo cuando va a repetir una vuelta, o suelen hacerlo bien estructurado? Tenemos señas. Por ejemplo, significa, volvemos al verso inicial. La vuelta así, o sea, la mano así, repetimos la estrofa o el coro, Ok. y el puño cerrado, finalizamos. Ok. Así lo manejamos. Está bueno, está bueno. ¿Alguien tiene algún lenguaje distinto a ese? De acá puedes regresar al principio, cuando rompe la llave, ¿verdad? Muy bien, conceptos musicales avanzados. ¿Alguien más tiene alguna? Pensé que usted estaba ahí haciéndose un ataque de esquizofrenia. Está bueno, está bueno. Encontremos. La otra también es guías que tenemos en secuencia que nos dicen a dónde va la canción cuando ya está pues preestablecida. Excelente. Vamos a hablar de secuencias más brevemente porque es minoría la que usa secuencias, las iglesias que usan secuencias. Está bueno, está bueno. Una hoja escrita por uno mismo en la que la palabra que termina demarque el ritmo que sigue. Ok, eso es algo más personalizado que usa para ti. Eso es válido, eso es válido. A veces, sobre todo cuando uno toca en conciertos o presentaciones bien con arreglos pesados, complicados. En mi país existe algo que le llamamos el chivo, que son las notas personales que uno hace. También cuando los estudiantes hacen eso pequeñito para tomar el examen y ocultarlo, no sé cómo lo llaman acá. Copialina. Uno hace esas notas para uno que sirven como referencia, porque a veces toca hacer eso, hasta que en un momento dado el oído se acostumbra a la canción y uno la toca sin ensayar. Pero tiene que haber algún tipo de comunicación, algún tipo de lenguaje que nos diga incluso cuando nos retiramos, cuando los coros se unen. Los coros no siempre tienen que estar cantando. Hay momentos que el vocalista o quien está dirigiendo lidera con claridad y luego el coro acompaña y eso genera dinámicas. Y personalmente creo que una de las carencias de nuestros arreglos o en la forma de tocar en nuestras iglesias es la falta de dinámicas. Te oyen una obra de Bach o de Chopin y siente como tiene picos, tiene bajadas y hay un color en el arreglo que embellece. Y a veces toca eso de que la batería se retira y sobre todo ese espacio en el que la iglesia canta. Y hay incluso, es una práctica que no tienen que hacer, pero
ayuda a veces hasta tirar el micrófono para adelante, para que recoja algo de la iglesia. Y cuando la iglesia se escucha cantando, mis amados hermanos, ahí no hay mejor cosa que eso, que escuchar la iglesia cantando al Señor. Ese es el propósito por el cual usted y yo estamos ahí arriba, que ellos canten, que esta iglesia se involucre en adoración. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna nota? Benecer, ¿verdad? Gracias. Bueno, yo uso la cuerda, ya sé que la cuerda no es lo recomendado, pero ¿cuál me recomiendas tú, pastor? ¡Wow! Póngale una gafita negra al hombre. No, es buena pregunta. La verdad, mi sugerencia a cualquier músico que quiera crecer, haga usted sus propias notas. Encuentre los acordes, su oído se va a desarrollar, su capacidad de tocar se va a desarrollar mucho más, pero el recurso es válido. O sea, no quiero satanizar la cuerda, por favor, no es lo que quise decir, perdónenme, pero mi recomendación es, trabaje usted sus acordes. Eso se aprende. De hecho, en las grandes universidades de música, cuando enseñan improvisación, que es una de las materias más difíciles, y es de donde el jazz se alimenta más, el ejercicio que hacen los músicos, ¿sabe cuál es? Escuchar un solo de Miles Davis y transcribir lo que hizo. Y entonces vemos cómo este gran músico articuló su improvisación. Y ahí uno ve desde adentro. A veces los predicadores dicen, escuchen un sermón de Wesley o de Spurgeon y vea cómo él estructuró su pensamiento. Y ahí hay una riqueza enorme. Por favor, hija. Pastor, mi pregunta es la siguiente. En el caso de un músico que tiene un instrumento en particular, que es rítmico, y no sabe, digamos, o todavía no está en la capacidad de leer una partitura, ¿es válido que el músico pueda simplificar el hecho de que no ve la partitura, pero como lo dijo ahorita el chico Joshua, que ellos mismos se hagan una estructura personal? O sea, que ellos, lo que tú mencionabas ahorita, que se pudiera hacer en la estructura personal, donde yo puedo hacer una estructura básica, intro, verso, coro, final, puente, coro, vuelvo al coro, final y repito. Pero entonces él sabe dónde ingresa, dónde entra. Entonces, si la persona no está capacitada todavía para leer partitura, ¿es válido ese recurso o necesariamente, o es mediocre? ¿O realmente yo debería apuntar al hecho de leer sí o sí partitura, en el caso de un instrumento rítmico? No voy a usar nunca la expresión mediocre, pero cada canción es toda una historia. Y para responder esa pregunta habría que ver el arreglo y qué tanto va a afectar el arreglo. Ciertamente a veces no. Generalmente siempre menos es más. Sobre todo en el contexto de la iglesia local. Y no me atrevería a decirte sí o no. Va a depender del arreglo. Y va a depender qué tanto va a afectar a los demás instrumentos. Y si hay instrumento rítmico, y me alegra tener esa conversación porque la tuve justamente antes de anoche con nuestro nuevo baterista, que teníamos un excelente baterista egresado de Berkeley, pero él no va a poder seguir por el horario de culto. Y uno de nuestros amigos, niños, adolescentes, va a empezar a tocar. Y me senté con él esta vez a hablar de los patrones. Lo que caracteriza una buena batería es la consistencia. Cuando decides tomar un patrón, y esto es para los percusionistas, trata de respetar. Si decides pum, pa, pum, ta, pum, no hagas un cambio brusco sin transición a pum, pa, pum. Aunque esté en el mismo tiempo, si rompes el patrón, va a perder consistencia la canción. Y para el estilo de música que nosotros hacemos, que es música sacra, para que la gente pueda montarse en la ola y cantar, necesita consistencia. De hecho, el ser humano responde mejor a la estabilidad que a la inestabilidad en cualquier área de la vida. Entonces, mientras más estable es, mejor. Usualmente 2 o 3 patrones, máximo un arreglista profesional no montaría en una batería, en la música que usted y yo hacemos. ¿Hace sentido esto?
y cuidar el matrimonio que existe en ciertos instrumentos. Por ejemplo, entre el key de la batería y el bajo, eso es un matrimonio. Ahí debe haber un matrimonio. González. Es el esposo de la baterista. Igualmente, instrumentos como la guitarra y el piano que comparten el mismo registro deben ecualizarse apropiadamente y articular acordes que no choquen el uno con el otro. Es decir, y voy a entrar un poquito más a lo técnico de lo que quisiera, porque sé que pierdo algunos cuando entro aquí. Pero si está dando, por ejemplo, un acorde de novena, la guitarra debe dar un acorde de novena. Porque si no, vas a sentir que hay algo que no está abrazado como debería estarse abrazando. Igualmente las inversiones, puede abrirse el piano, no, al final. Pero tiene que cuidarse ese matrimonio. El guitarrista, si está en un patrón y está tocando en negra, por ejemplo, pam, 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 el piano tiene que ser cuidadoso en no entrar y hacer algo que choque con ese patrón. A veces no es hacer lo mismo, a veces, y lo usual es que tengan patrones distintos, pero si uno va en negra, el otro puede ir en redonda, de tal manera que llene, que es algo que procuramos hacer cuando hay poca instrumentación. Usted puede tener 10 músicos tocando y que se oiga vacío. Y puede tener 2 buenos músicos, hasta 3 buenos músicos. Yo he visto esto, un piano con su pad, el bajo en la mano izquierda y un baterista sonando más grande, más lleno, más sólido que 10 músicos tocando al mismo tiempo. Pero es buscar cómo cubro todos los registros. Perdona mi respuesta larga, soy dominicano. Respondemos largo. Usted y usted. Pastor, sí, yo tengo una pregunta en relación a que su merced mencionaba que cuando alguien se dispone a servir en este ministerio, debe, digamos, que ser muy humilde o procurar casi que ser invisible para que el Señor brille. Si, por ejemplo, el Señor pone la disposición en el corazón, por ejemplo, de alguien para servir, pero hay como ese temor de pronto de llamar la atención, ¿cuáles podrían ser como esas señales visibles de decir está lista o no está lista, todavía tiene que seguir trabajando su carácter para entrar? Esa es una pregunta que el pastor que conoce la congregación y el contexto puede responder. Y va a depender de cada contexto. A veces tiene que ver con la vestimenta, a veces tiene que ver con cómo yo manejo mis reacciones de lenguaje corporal. Si mis reacciones no las sé medir y me vuelvo ahí un show, perdonen la palabra show, pero si no me mido y reconozco que ese no es mi tiempo personal con Dios, sino que es el tiempo de la iglesia, eso puede ayudar o desayudar. Pero creo que es el pastor quien puede responder mejor a eso. ¿Lo puede responder ahora o como usted quiera? Sí. No, yo creo que, bueno, yo sé quién habló y voy a responderle a esa persona porque yo creo que el consejo eventualmente es personal. Cada cual maneja. Yo creo que Nicole es una mujer supremamente dotada, pero los temores la abordan constantemente y hay una tarea ahí que resolver con afianzarse en las promesas de Dios, porque yo la considero una dama recién casada, por cierto, muy amorosa con el Señor. Ella es una mujer que ama a Dios, pero tiene que afianzarse más en las promesas del Señor y que lo va a hacer es para la gloria de Él y ya olvidarse un poco. Pero creo que es específicamente una respuesta para ella, porque creo que es una pregunta de ella, ¿no? No es algo que debemos aplicar en todos. Gracias. Fíjese que antes de pasarte, hay un caso muy interesante, muy particular de una señora. Ella canta muy bien, pero por su vida y su forma de ser, esta hermana no podía, o sea, ella no solamente levanta sus manos, es que hace unas expresiones bastante notorias. Y ella, aunque ha querido cantar, ella misma ha dicho, yo no sé controlarme. Y no podemos
jamás ser el centro de la atención en ningún aspecto. Aún nos vestimos, aún cantamos de tal manera que sea lo más discreto posible, no por nosotros, sino para no ser distracción. Si hacer algo, ponerme X, si vengo aquí con una vestimenta que va a llamar demasiado la atención. Yo sé que el domingo querían venir con la camisa de Colombia. Felicidades por llegar a la final. Pero de repente, si eso va a ser distracción del culto a Cristo, cedemos. Porque se trata de Él, no de nosotros. Contigo y nos preparamos para el receso antes que se enfríen las empanadas. Hoy es viernes, vamos hasta las 3 de la mañana. Listo. Yo me he venido preguntando hace un tiempo que estoy desde aquí atrás y logro ver cómo la iglesia adora al Señor. Personalmente yo amo cantarle al Señor, pero muchas veces desde acá atrás percibo que la iglesia no, como que se queda quieta, no se mueve, y me preguntaba, ¿será que es el cuerpo de Cristo, hablando de los asistentes o los miembros, o es de pronto que desde el grupo de alabanza no estamos eligiendo las canciones correctas, no estamos tal vez transmitiendo el mensaje correcto? Porque a veces es muy triste desde acá ver cómo la iglesia se queda quieta, está viendo su celular, otras cosas. Esto quizás es un punto que veríamos mañana. Permítame hacer un siguiente ejemplo. He predicado en muchos funerales. Usualmente, cuando muere papá o mamá, ¿quién suele ser el hijo que más llora? El que estuvo más distante. ¿Quién tiende a estar más sobrio y tranquilo? La expresividad no es sinónimo de intimidad. Y no podríamos medir la calidad de la adoración basados en la reacción física que podamos tener. Créame, a mí creemos en la libertad. Yo mismo en tiempos de alabanza me he ido en lágrimas, quizás usted. Pero ese no es el indicador de que estamos haciendo lo que Dios nos pidió hacer. Y lo que Él nos pidió hacer es lo que debemos obedecer, más allá de nuestras lecturas emocionales o nuestras ideas de que lo estamos haciendo bien o mal. De hecho, me encanta el ministerio de Jeremías, porque Dios le dijo, predica. Es que me van a ignorar y no me van a hacer caso, predica. Se acabó. Pero es que ellos predican. Entonces nosotros tenemos el rol de predicar la verdad. Quisiéramos quizás montarnos en una ola con una canción que, créanme, hay canciones que mueven a uno. Hay canciones que, miren, mi papá es un hombre ultra conservador, pero hay canciones que de repente usted mira abajo la mesa y lo tiene moviendo el pie. Porque la música no pide permiso para llegar a nuestro corazón. La música no pide permiso. Por eso una película sin música es hueca. Entonces, la música puede provocar muchas cosas. La música lo puede poner a llorar. Hay música que te lleva hasta el suicidio. Música que te lleva al éxtasis. Pero nosotros no nos guiamos por la música, nos guiamos por la palabra. Y la música es simplemente un medio para exaltar esa palabra. Así que es una buena pregunta. Y bendito sea el Señor. ¿Cuáles son los indicadores que miden que la iglesia está haciendo lo que Dios le mandó a hacer? ¿Esos? ¿O que hay transformación profunda en nuestra vida? El Señor nos bendiga. Y para nada me la quiero comer caliente. Nos lo vemos en 5 a 7 minutos. Gracias. Muchas gracias, pastor. Enojo, sin dar rabia, la oración es